Estados Unidos abraza causas progresistas. Dice Mark, en menos de una década Estados Unidos ha abrazado causas progresistas y pone ejemplos como, por ejemplo, el matrimonio homosexual. Y él señala que desde que llegó Barack Obama a la presidencia, el 20 de enero de 2009, se posesionó para su primer gobierno, pues este país ha cambiado muchísimo. La semana pasada la Obama aprobó el matrimonio homosexual y ahora es legal el matrimonio entre parejas del mismo sexo en 37 de los 50 estados de la Unión. Repito, 37 de los 50. Hace 3 años lo era solo en 9. Eso por una parte. Y por otro lado, el uso de la marihuana recreativa. Acaba de ser aprobado aquí en la capital de Estados Unidos, en el Distrito de Columbia, pero ya lo ha sido en los estados de Washington, en la costa oeste de Estados Unidos, en el estado de Colorado y en el estado de Alaska, y en algunas semanas entrará en vigor también eso en el estado de Oregón, igualmente en la costa oeste. Hay 22 estados de los 50 de la Unión en Estados Unidos en donde la marihuana está aceptada con usos medicinales. La pregunta es, ¿está de acuerdo con esta conclusión de Mark Bassett en el sentido de que Estados Unidos, en contra de lo que piensa el resto del mundo y posiblemente en Europa, no es ese país tan conservador, sino un país progresista? Aprovechemos que no está Mark y yo voy a estar en desacuerdo con el artículo por un par de razones. La primera es estadística. En un estudio del Pew Research Center que analizó el nivel de liberal o conservador que es Estados Unidos a lo largo de los años, no ha habido casi ningún cambio. Y en una línea que es prácticamente plana, que muestra los años y la tendencia, el 38% de los Estados Unidos se define como conservador y el 22% como liberal. De nuevo, eso no ha cambiado y sigue siendo la brecha igual. O sea que los números quizás no respaldan eso. Lo que de pronto cambia es la definición de lo que es ser un país progresista, porque antes y hasta hace muy poco tiempo se definía con temas gordos, temas como el terrorismo, el manejo de la economía, el manejo de la política exterior, el manejo de la política fiscal. Es decir, esas eran las medidas con las cuales uno se autodefinía como liberal o conservador. Las causas sociales, el matrimonio gay y la marihuana, a mi juicio, son unos temas generacionales. El mismo Obama hace 5 años dijo que no estaba de acuerdo con el matrimonio gay, luego fue evolucionando y luego ahora se volvió uno de sus principales, digamos, abanderados. Entonces yo creo que esos son dos temas donde los jóvenes están de ambos partidos imponiendo una tendencia que no tiene color y no tiene, digamos, alineación partidista. Silvia Villani. Yo le agradezco a Mark esta nota. Son muy bonitas estas notas y es bueno que un periodista haga esto porque genera debate. Yo lo que creo es que, a ver, los temas sociales son temas que se imponen por sí mismos. O sea, si no es ahora, va a ser dentro de 5 años, va a ser dentro de... Lo estamos viendo con muchas cosas. Y tengo la sospecha de que muchas de estas cosas, los matrimonios gays existen, y las parejas gays existen, y la marihuana se consume. O sea, son cosas que ocurren más allá de lo que el Estado diga. Para mí la clave de una transformación en un país pasa por cómo se distribuye, cómo se organiza el esfuerzo y la recompensa. Y creo que es ahí donde Estados Unidos sigue siendo profunda y crecientemente conservador. O sea, me cuesta creer que un país o una administración que está denunciando desigualdad como uno de los principales problemas pueda decir que es progresista, porque el principal problema está allí. Si distribuimos mejor todo lo demás, las posibilidades de hacer progresismo, sí, vienen sin que te las dé el Estado. Tú buscas tus soluciones, pero necesitas que tu distribución te ayude un poquito. Puede estar en desacuerdo con todo el mundo aquí. Bien, y de acuerdo con Mark. Es más, es cierto, hay un cambio cultural en esta sociedad que es autónomo de la política. La inmigración, por ejemplo, que era un tema que dividía, ya no lo es tanto, hasta los republicanos están a favor de la inmigración, eso más allá del partido del T en el Congreso. Por el otro lado, el cambio generacional opera sobre esto, pero además hay un cambio en la élite política que no se puede ocultar. Fíjense que Obama tal vez refleja el cambio cultural en esto, pero ha sido él quien en el último año y medio, 2 años, ha instalado el tema de la desigualdad en este debate, que es un tema que viene de arrastre desde los años 80, que este país es más desigual. Y Obama, por primera vez en la política, ha dicho, bueno, hablemos de la desigualdad, lo ha dicho en el Estado de la Unión. Otro tema más, fíjense el Partido Demócrata, fíjense cómo puede ser la elección del año que viene, que puede terminar entre una candidata progresista
nominal o realmente, según cada uno interprete, Hillary Clinton y una candidata de izquierda, Elizabeth Warren, que entre ellas, en la primaria demócrata, va a estar la presidente de Estados Unidos y que no va a ser del Partido Republicano otra vez. Entonces, que los republicanos están perdidos en las Yo presidenciales. creo en la elección a presidente sí, definitivamente. Apuesto hoy el dinero que no tengo. Que quien gane la primaria demócrata y que será Hillary Clinton o será Elizabeth Warren va a ser presidente o presidenta según la palabra que ustedes elijan. Guardemos este clip. Guardemos este Muy clip. rápidamente, ¿cómo va a ser progresista un país donde Jeb Bush, el hermano más conservador, el Bush más conservador de todos en este momento, está siendo rechazado por su propio partido por ser demasiado moderado? Ay, verdad. Yo me limitaría a poner, como seguramente tú hiciste a la hora que nos forwardeaste este artículo, los signos de interrogación. ¿Es este país un país progresista o que abraza las causas progresistas? Pues depende, ¿comparado con qué? Si hablas desde un estado como Texas, donde sigue existiendo la pena capital, ¿es progresista? Si hablas desde un estado, o como todo Estados Unidos, donde hay 11 millones de indocumentados que son los esclavos de la hora moderna, ¿eso se puede dar en un país progresista? Si hablas en un país donde todavía sigue existiendo Guantánamo, esa abominación, ¿es un país progresista? Donde las mujeres siguen ganando menos que los hombres, ¿eso es un país progresista? Donde sigue habiendo una desigualdad terrible. Lo que es más, se ha profundizado la desigualdad. Hoy hay más de 50 millones en este país y cada vez que gente gana más dinero, ¿es eso progresista? Yo creo que es una pregunta abierta. Yo agradezco a Mark que haya iniciado este debate, que evidentemente, como ocurre siempre todo en la vida, todo es relativo, ¿no? Sí, la desigualdad, entre otras cosas, ha crecido en este país. Ha crecido tanto como en Europa, y en Europa no hay ningún político que hable de la desigualdad. Sí, también. Ningún primer ministro, ningún presidente, lo he escuchado hablar en los últimos 4 o 5 años, bueno, los partidos antisistema hablan de la desigualdad. En este país... Pero François Hollande, cuando se presentó a las elecciones en Francia, bueno, no decía que había que subir bueno, los impuestos habló, a los ricos, acaban de pasar un paquete de ahora ajuste sí, y austeridad. claro, Bueno, como siempre pasa, cambian eso es lo que una vez Obama elegidos, ha resistido. Es más, la salida y la solución de la crisis de 2008 en este país ha sido con mucha menor austeridad, con mucha menos recesión que en todos los otros países industrializados juntos. Sí, pero yo creo que formular y concluir con una afirmación tan categórica de que Estados Unidos abrace las causas progresistas, para mí es un tanto temerario, un poco arriesgado, diría yo. Y creo, lo que es más, yo creo que si tenemos en cuenta, por ejemplo, que en este país los llamados millennials, que son los jóvenes que nacieron en los 80s, ya representan 80 millones, que ya incluso superaron a los baby boomers, es obvio que las nuevas causas a favor de la legalización de la marihuana, la legalización del matrimonio gay, en fin, se hayan impuesto. ¿Por qué? ¿Eso significa que Estados Unidos llegue a un estadio de progresía? Yo lo dudo mucho. ¿Que ve en esa dirección? Sí. ¿Que el tren de la historia que avance en esa dirección también se ha acelerado? También lo creo. Pero hay un matiz, y es que, a ver, una cosa es el discurso progresista, o lo que llamamos el discurso progresista, porque resulta que, ¿qué es progresista? ¿Hablar de matrimonio homosexual? ¿Hablar de legalización de la marihuana? ¿Qué más es progresista? O sea, todo lo demás es progresismo. Para mí progresismo es trabajar en transformaciones profundas de una sociedad y llevarlas hacia adelante. ¿Que hay un discurso progresista? Sin duda. Ahora, ¿hay una transformación progresista de la sociedad? Ahí yo tengo mis dudas. Sí.